Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, estamos ya en el 8º domingo del tiempo ordinario. Quiere decir que van casi ya 2 meses de este tiempo ordinario, de este tiempo de la vida diaria, del año de trabajo, de colegios o de escuelas, del trabajo en el diario vivir. Y allí es también en donde debemos ir haciendo una referencia a la palabra de Dios cada día, o por lo menos cada domingo, centrando nuestra atención en estas lecturas que nos ayudan y que son como signos de tráfico, signos de pista en el camino, de manera que vayamos orientándonos bien. Hoy estamos en el capítulo 6 de San Lucas, es el evangelio que se lee durante todo este ciclo C, y estamos finalizando el así llamado en San Lucas el Sermón del Llano. Acordémonos que hablábamos en algún domingo anterior como San Mateo le llama el Sermón de la Montaña. Y tiene prácticamente los mismos contenidos en San Mateo y en San Lucas y básicamente en San Marcos. Sin embargo, tiene también detalles diferentes como son los 3 evangelios. Cada uno tiene su propia característica. San Mateo estaba muy interesado en enseñarnos que Jesús habla desde arriba, desde el espacio de la divinidad. En la mentalidad popular, los montes o las colinas o las montañas, lo de arriba o el cielo, es lo que está más cerca de Dios, es el espacio de Dios. Y lo que está más abajo, en la tierra, en el camino, en el llano, pues es lo de la vida diaria del hombre. Y más adentro, abajo de la tierra o en las profundidades del mar, está el mal. Esa era la manera, digamos, mítica, decimos, de concebir los espacios y de interpretar los espacios geográficos de la antigüedad. Y entonces, solo el hecho de que San Mateo nos hable de que Jesús hizo un sermón en el monte, pues nos lo está acercando a Dios. Nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, el nuevo Moisés que nos da el sermón, la pista de las bienaventuranzas desde el monte. El detalle en el Evangelio de San Lucas es que se habla del llano y nos está diciendo, pues así como Jesús es el Hijo de Dios, es también un hombre que conoce de la vida diaria, que tiene una sabiduría capaz de animar y de orientar a los hombres y las mujeres en su vida diaria, en sus decisiones, en su caminar, en el llano. El llano, lo plano, es el espacio del trabajo, de la agricultura, de las viviendas de los seres humanos. Es el lugar en donde están también los rebaños, los animales. En una palabra, Jesús habla en el llano, habla desde la vida diaria, desde lo concreto. Y eso es interesante también verlo. Cada detalle de la Sagrada Escritura tiene algún mensaje para nosotros, no es solamente una acotación geográfica arriba o abajo, no, eso tiene su mensaje. Luego, en este final del Sermón del Llano, según San Lucas, se recogen en la lectura del día de hoy algunos dichos de Jesús, dichos que se dan pues en la vida diaria. Todos tenemos dichos, todos tenemos proverbios, podemos decir así, que van orientando
la vida de cada día, las decisiones, las actitudes. ¿Por qué? Porque muchas veces esos dichos, esos refranes, esos modismos propios de la vida diaria, pues reflejan también la experiencia y con eso reflejan la sabiduría del ser humano. Acordémonos que en el Antiguo Testamento también hay todo un libro que se llama el libro de los Proverbios. Y en este domingo también leemos un texto del libro del Eclesiástico, no es propiamente el libro de los Proverbios, pero que nos habla también de una serie de dichos o de refranes que guiaban la sabiduría en el Antiguo Testamento. Así el libro del Eclesiástico en el capítulo 27, que es también una colección de proverbios o de dichos que orientan la vida de cada día de los seres humanos, dice, por ejemplo, se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando es examinado. Un segundo dicho dice, el horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su razonar. Interesante esos dichos, ¿verdad? Se habla de la prueba. Todos somos puestos a prueba. Como cuando se agita un colador para quitarle a las semillas o al frijol las piedras y las basuritas y que queden solo las semillas, los frijolitos que sirven. Igual con el trigo, igual con la avena, igual con todo, ¿verdad? Y dice, en el horno se prueba la vasija del alfarero. ¿Por qué? Porque allí, si hay buen barro, ese barro se cuece y se pone más consistente. De lo contrario, se rompe. Y después dice, el hombre se prueba en su razonar. El hombre que razona, el hombre que piensa, ese es en donde pasa la prueba. El que no piensa es un tonto, es un improvisador que no pasa la prueba. Otro refrán o dicho que nos dice hoy el Eclesiástico. El fruto muestra el cultivo de un árbol. La palabra, la mentalidad del hombre. ¿Ven ustedes qué interesante? Y este refrán o este dicho que está en el libro del Eclesiástico lo pusieron allí porque tiene que ver con otro dicho de Jesús en el Santo Evangelio de Lucas del día de hoy. Lo repito. El fruto muestra el cultivo de un árbol. Como quien dice, a un árbol bueno se le conoce por los frutos. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Lo que dice el hombre, si viene de su razón, si no lo ha dicho a la ligera, si lo ha dicho bien pensado, muestra lo que hay de veras en el hombre. Y un último dicho del libro del Eclesiástico, son interesantes estos dichos, ¿verdad? Dice, no alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Entonces el libro del Eclesiástico recoge esos 4 dichos que hablan de palabras, pero de palabras que son bien pensadas, no dichas a la ligera, de palabras que también muestran lo que hay dentro del corazón. Vamos ahora a los dichos de Jesús de que San Lucas habla. Y dice, por ejemplo, en aquel tiempo dijo Jesús, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Esos son dichos, ¿no? Y muy interesante, hay también ahora otro que dice, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni al árbol dañado que dé fruto sano. Ahí estaba también lo del Antiguo Testamento. Al hombre se le conoce por sus frutos, por sus palabras y más aún por sus obras. Y uno más que tiene que ver con la palabra en lo que nos dice Jesús. El que es bueno, de la bondad del corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Dichos de Jesús que hoy se recogen en la palabra de este domingo.
Así pues Jesús, después de hablarnos de las bienaventuranzas, de todos estos ideales de la vida cristiana, del reino de Dios, etc., aterriza, no se queda en el aire. Y para aterrizar, para ser práctico, para ser concreto, utiliza dichos, frases, expresiones que se usaban en su tiempo. Fíjense que eso nos ayuda también a conocer a Jesús. Jesús no era un hombre que hablaba únicamente teorías, discursos abstractos y muy complicados, con un vocabulario muy difícil. Jesús justamente era apreciado y era querido por mucha gente porque sabía decir los dichos, porque él mismo era un hombre del pueblo que había recogido, digamos, sabiduría, experiencia y se entendía con la gente de su pueblo. Y por eso el sermón del monte, el sermón del llano, termina con unos dichos prácticos y unas recomendaciones concretas. Acordémonos, hermanos y hermanas, que también antiguamente, en los tiempos de Jesús, no existían libros. La mayor parte de la gente, la gran mayoría, no sabía ni leer ni escribir. Eran muy pocos los que sabían leer y escribir y por eso tenían tanto poder. Los escribas, los letrados, los fariseos eran gente que sabía leer y escribir, pero eran poquitos. La gran mayoría del pueblo no sabía. Entonces todo se transmitía por la memoria, por la palabra, por dichos, por narraciones. Así era. Era una cultura sobre todo oral, como se dice en aquel tiempo. Pocas cosas se escribían y gracias a Dios han llegado a nosotros estos textos del Antiguo Testamento cuando no había imprenta ni nada de eso. La imprenta vino pues muchos siglos después de Jesucristo, 14 siglos después. Entonces, en aquel tiempo había gente que escribía, pero la mayor parte de la gente, los padres enseñaban a sus hijos por medio de dichos, por medio de recomendaciones, les enseñaban las historias antiguas, pues contando hechos y dichos. Por supuesto que a eso hay que analizarlo y hay que ir al fondo, porque si no, podemos tomarlo demasiado al pie de la letra y a veces las cosas de la tradición oral necesitan que colarlas un poquito. Necesitan pasarlas por la criba, dirían antiguamente, para que quede lo que es el mensaje. Pero Jesús enseñaba así también, con dichos. Y hoy quizá el dicho que nos llama la atención en primer lugar es: de lo que rebosa del corazón habla la lengua. Y nos habla también, en sintonía con esos otros dichos del Antiguo Testamento en el Eclesiástico, de lo importante que es pensar y de lo importante que es ir a lo hondo de su corazón para decir cosas que hagan bien, que edifiquen, que animen a los demás. ¿Cuántos errores, cuántas dificultades nos encontramos muchas veces en la vida por no saber usar bien nuestras palabras o por hablar a la ligera? De cuántas cosas nos arrepentimos a veces por decirlas inmediatamente, por dejarnos llevar más por el corazón a veces o por el hígado, decimos, que por la razón. Y en el Antiguo Testamento, pues, y en la palabra de Jesús, se nos recomienda: piensa antes de hablar. Trata de decir lo que es bueno y lo que es malo, que también te das cuenta, no lo digas, no comiences a hablar mal de los demás. Cuánto daño se hace a veces por un comentario, por una palabra, con algo que quisiéramos decir y que de repente incluso ni nos consta, pero lo decimos y hacemos daño. Y a veces se destruyen vidas y se destruye la fama de una persona solo porque se habla. El Papa Francisco, en sus enseñanzas y en sus recomendaciones prácticas, que él tiene mucho de esto de aterrizar y de ser práctico, nos ha enseñado también que tengamos mucho cuidado con
los chismes, con las maledicencias, con las conjeturas que a veces hacemos sobre las cosas sin que nos consten. Cuando uno no está seguro de algo y cuando va a ser más bien un comentario negativo para criticar a alguien, para pelar a alguien, como decimos a veces, piénselo un poquito, mejor guárdeselo, mejor no lo diga. Cuentan un chiste de una señora que dice que nunca hablaba mal del prójimo, pero un día decidieron ponerle una prueba y dijeron, hoy sí, esta señora va a hablar mal de alguien. Vas a ver como si no se puede, nunca habla mal de nadie esta señora. Y le dijo esta persona que la iba a poner a prueba, ¿qué piensa usted del diablo? La señora, que no hablaba mal de nadie, pensó un poquito, dijo, pues es un señor que trabaja muy duro. Es decir, ni del diablo habló mal. Cuidar las palabras, saber lo que decimos. En el Antiguo Testamento también hay un dicho muy bonito que dice, las palabras amables aumentan las amistades. Las palabras duras, sarcásticas u ofensivas te van a dejar al fin y al cabo solo. Te van a ganar enemigos, te van a ganar dificultades. Cuida tus palabras. Esa es pues una recomendación muy concreta, muy práctica que encontramos el día de hoy. Y aquel que sabe que en su corazón está el bien, que el Señor le ha invitado a perdonar, a comprender, a no andar juzgando a los demás y todo esto, pues eso es lo que debe estar en el corazón y sus palabras deben reflejar eso. Hoy también en el Evangelio se dice ese otro dicho que conocemos bastante. ¿Por qué miras antes la mota que hay en el ojo de tu hermano sin darte cuenta de la viga que llevas en el tuyo? A veces alguien así hace, critica un pequeño error, una pequeña falta del prójimo y no se da cuenta de que sus errores, sus faltas son peores. No juzgar, no condenar a nadie, ser capaz de tener siempre benevolencia y comprensión con los demás, porque ¿quién no falla y quién no tiene una dificultad o una limitación? Ese es un mensaje, al fin y al cabo, muy concreto, muy práctico para la vida diaria que encontramos en este sermón del llano de Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a veces dominar la palabra? Cuando vamos a la carta del apóstol Santiago, nos encontramos también con recomendaciones muy claras y muy precisas. Y también usando dichos, dice, la lengua es como el timón de un barco. Si la mueve uno demasiado, pues el barco virará a otro lado y quizás se pondrá en peligro. Cuida tus palabras, cuida tu lengua. Haz que las cosas que hablen salgan del corazón y de lo bien, y no de los pensamientos, ni de los enojos, ni del hígado, como se dice a veces. Hagamos también un comentario sobre ese otro dicho, ese otro refrán de Jesús. No te fijes en la mota, en la pequeña basurita que está en el ojo de tu hermano, sin darte cuenta antes de la viga que hay en el tuyo. Fíjense que los dichos también reflejan ese conocimiento tan profundo que Jesús tenía de la psicología, de las relaciones entre las personas. Y él sabía muy bien que tendemos muchas veces a eso. Es más fácil ver los errores del prójimo que ver los propios errores. Jesús conoce, y estos dichos que se atribuyen a Jesús nos muestran que nos conoce muy profundamente. Los evangelios nos muestran a Jesús con este gran conocimiento de la psicología humana. Más que con valores espirituales, la imagen de la mota en el ojo nos habla de la necesidad de conocer nuestro inconsciente y saber tener cuidado en juzgar a los demás. No juzgar a los demás es la mejor recomendación.
A veces damos importancia en los otros a los fallos que nosotros mismos tenemos. Cuando hay algo que le molesta, pero que no quiere al fin y al cabo reconocerlo como algo propio, lo mira reflejado en los demás y le critica a los demás. Fíjense cómo muchas veces cuando nos fijamos en algo que nos molesta de los otros, es quizá porque eso está reflejando una cosa que nosotros tenemos, una falla que nosotros tenemos, pero que no la acabamos de reconocer, pero el otro nos la refleja. Esa es la psicología, ese es nuestro inconsciente, que Jesús conocía muy bien. Él tenía una profundidad humana, no solo divina, humana, y nos conoce, y con sus dichos y sus recomendaciones nos ayuda. Muchas veces nos desahogamos criticando en los demás lo que no aguantamos en nosotros mismos. Alguien que de hecho es impuntual y dice, sí soy impuntual, pero en vez de decir soy impuntual y tengo que ver qué hago para mejorar, lo que hago es empezar y andar siempre criticando a todos los otros que son impuntuales. Eso es así de sencillo. Jesús se daba cuenta de eso y ven ustedes, a veces nos desahogamos criticando en nosotros lo que no aguantamos en nosotros mismos. Nuestros ojos son para ver y nadie está impedido de verse a sí mismos y de ver a los demás. Es por eso que también el Señor Jesucristo nos invita a ver a los demás como Dios nos ve. Dios mejor que nadie conoce nuestros grandes valores y conoce también nuestros errores y limitaciones. Y Él no nos está criticando siempre ni nos está exigiendo. Nos acepta, nos ama cada día como somos. Nos ve así. Y nosotros estamos invitados a ver al prójimo con condescendencia, con amor, con cuidado. Es cierto que también los santos evangelios en cierto momento nos invitan a la corrección de los demás. Y hay que saber hacerla porque hay que tener cuidado. No hay que ir a corregir al otro diciéndole, tú estás haciendo esto malo y a señalarle con el dedo. Tenemos que decir, mira, me parece que en eso fallaste y te lo digo a ti personalmente. No se lo voy a decir al otro, ni se lo voy a decir a la comunidad. El camino de la corrección fraterna, vemos lo que los demás también tal vez han fallado en algo, pero hemos de tener la capacidad, la delicadeza, la caridad de decirlo personalmente. Cuesta un poco más. Y hay que saber decirlo, no juzgando, no reprochando, no regañando, sino diciendo, mira, me parece que eso no estuvo bien. Y te lo digo personalmente porque te aprecio y pienso que eso puede cambiar. Ya la cosa cambió, ya lo cambió. Si tu hermano te hace caso, dice el Santo Evangelio, pues lo habrás ganado. Y si no, dile a otro amigo, mira, ¿por qué no ayudamos a aquel? Y entre los dos van y se lo dicen. Ven ustedes, la dinámica es diferente. No es la dinámica del chisme, no es la dinámica de hacer decir a todos los demás lo que vieron de error. Y ese otro pobre ni siquiera sabe por qué lo están criticando, por qué le están haciendo malas caras. Como ven ustedes, es muy interesante esta manera que tenía Jesús de conocer al ser humano y de orientarnos con un dicho de la sabiduría popular. Todos tenemos el afán de corregir a los demás, sobre todo en los que nos encontramos en la iglesia, en los que estamos en grupos religiosos, en grupos importantes. Tenemos la intención de corregir porque queremos ser más perfectos. Y nunca podemos estar seguros de que las cosas están perfectas y bien. No solo porque nunca podemos estar seguros de lo que es mejor para el otro y por lo tanto tampoco debemos situarnos como consejeros, como correctores de los demás. Nunca debemos situarnos en esta actitud de superioridad y de hipocresía. El Señor Jesucristo nos invita, pues,
en estos dichos que son prácticos, que son concretos, a orientar varias cosas en nuestra existencia. Primero, el corazón. Que lo que salga de tu corazón, las palabras que pongas en tu boca, pero que salgan del corazón sean siempre buenas. Cuidado con la maledicencia y con el chisme. Segundo, estamos invitados también a ayudarnos y a corregirnos unos a otros, pero también con delicadeza. No desde la prepotencia, no desde la autoridad del que se cree perfecto y corrige y regaña o castiga, no, sino con la bondad y la mirada del ojo de Dios mismo, que nos mira con bondad, que nos pide cada día que mejoremos, pero que también nos propone grandes ideales. Eso es el Sermón del Llano que acabamos de comentar en estos últimos domingos. Un gran ideal, las bienaventuranzas, el reino de Dios. Pero de eso todos estamos lejos. Todos tenemos también dificultades, limitaciones. Y allí tenemos que ir en el camino de la comprensión, caminar juntos para que nadie se sienta mejor que otros, más perfecto que otros, y por lo tanto simplemente corrija, regañe o se sienta superior. Caminar juntos en la corrección, en la fraternidad, en la tolerancia de las faltas del prójimo, pero al mismo tiempo en la palabra buena, en la comprensión y en la corrección fraterna, pues es un camino práctico para que los ideales de las bienaventuranzas, los ideales del reino de Dios, pues se vayan haciendo realidad en la llanura, en la casa, en el lugar de trabajo, en los lugares de diversión, en la convivencia social, en las pláticas de cada día. El Evangelio, pues, va orientando poco a poco nuestra vida y va haciendo luz en nuestro camino. Feliz domingo, feliz semana. Hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.